Vamos a cambiar radicalmente de tema. Son las 8 de la mañana, 45 minutos. Hemos venido hablando del llamado COVID largo o de las consecuencias de largo plazo en los pacientes que han tenido COVID, que van desde cosas complicadas, neurológicas, en fin, problemas de movilidad, problemas para dormir, absolutamente todo, hasta la caída del cabello. Eso lo está reportando muchísima gente. Muchísima ¿Eso es estrés gente. o no? La alopecia aparte de eso es resultado del estrés, ¿o pues no? Vamos a preguntarle al doctor Fabián Díaz. Bueno. María Elvira es dermatólogo, forma parte del equipo del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en los tratamientos de alopecia derivados del COVID-19, porque ya hay médicos que están atendiendo de manera específica y especializada este fenómeno, que está generando una preocupación inmensa en todos. Pero yo particularmente he escuchado a muchas mujeres con la preocupación, dice, se me cae el pelo a manotadas, se está cayendo el pelo y además la calidad del pelo también se pierde, entonces se seca. Doctor Fabián Díaz, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Pues espero colaborarles en todas las preguntas que tengan y pues sobre todo con esta parte de alopecia post-COVID. Sí, el fenómeno se está presentando. La pregunta es, doctor, ¿qué tan frecuente es? Es decir, ¿qué tantos pacientes están presentando esa alopecia post-COVID y qué tan crítica o tan grave es? Listo. Es primero aclarar que la alopecia post-COVID entra dentro de un grupo de enfermedades que se llaman efluvios telógenos, que son caídas agudas del pelo. Esto ya existía antes del COVID. Por estrés intenso, por cirugías, por medicamentos, por algunas enfermedades metabólicas. Obviamente con el devenimiento del COVID, pues esto aumentó de una forma impresionante. Incluso algunos estudios hablan de que el COVID por sí mismo puede tumbar el pelo, o sea, el mismo virus puede ser causa de caída del pelo. Entonces sí, se ha incrementado bastante los pacientes, sobre todo en mujeres vemos más prevalencia de esta enfermedad últimamente, pero pues es algo completamente tratable. Doctor, en el caso, digamos, ¿se puede determinar en los diferentes casos de alopecia cuál puede ser el que causado por el propio virus y cuál el derivado del estrés? Porque ese es un factor muy importante y en general, digamos, puede ser permanente o en general se cura. Pues es difícil determinarlo porque ahí se unen muchas cosas. El estrés de estar enfermo por COVID, pues es obviamente que un factor. Si el paciente presenta un COVID grave que requiere hospitalización o incluso tratamiento en casa, a veces tratamientos con heparina, la heparina también es una causa de efluvio. Los medicamentos que se usan para el tratamiento del COVID es una causa de efluvio, o sea, de caída del pelo. Entonces, pues la fiebre, el malestar, todo esto se une, entonces es muy difícil saber si el mismo virus es el que causa la caída de pelo o son todos estos factores. Yo pensaría que todo influye, o sea, estas dos cosas se unen y obviamente hace que el efluvio sea más intenso. Generalmente se presenta 2 a 4 meses después de haber padecido el COVID y es tratable. Obviamente pues es necesario acudir al dermatólogo. Nosotros acá en el centro dermatológico tenemos una consulta que se llama Clínica de Pelo, la cual lideramos varios médicos, entre ellos yo, y pues obviamente evaluamos al paciente, hacemos algunos exámenes, y pues tiene tratamiento, no es un tratamiento corto. Eso le iba a preguntar, doctor, porque ha dicho usted varias veces es tratable, pero a la gente le ofrecen de todo, ¿no? Para evitar la caída del pelo, de todo tipo de productos, pero es tratable, dijéramos, es un tratamiento médico que hay que seguir, implica medicamentos, ¿implica qué? Sí, generalmente pues nosotros valoramos al paciente en dependencia del grado de fluido que tenga el paciente, indicamos algunos exámenes de sangre, porque estos pacientes se quedan con unos déficits nutricionales muy importantes después de estas enfermedades. Entonces es necesario suplir estos nutrientes, pero sabiendo cuál es el que está en déficit, o sea, no es indicar un medicamento por indicarlo. Además usamos algunos medicamentos de uso tópico, o sea, lociones que se van a usar en el cuero cabelludo, champús, cosas que nos van a ayudar a fortalecer el pelo. Y si el paciente está incluso muy afectado desde su parte psicológica, porque esto pues el paciente ve caer el pelo por mechones, tenemos que acudir también al psicólogo. Pero el tratamiento puede ser de 6 a 12 meses, es muy importante que sepan que no se van a quedar calvos, que el paciente va a recuperar su pelo con el manejo y que es un tratamiento que puede ser largo, pero requiere de mucha paciencia, pero no van a quedar calvos. O sea, doctor, es importante tranquilizar a la población. La pregunta del millón, ¿lo cubren las EPS? ¿Lo cubre el seguro? ¿Lo cubre el sistema de salud? Porque muchas veces esos tratamientos son muy costosos y las consultas psicológicas pues a veces no se logran.
Pues, ¿qué ocurre? En los sistemas de salud pues hay médicos muy calificados, los dermatólogos, pero generalmente los medicamentos y las cosas que se usan en esto no son cubiertos por el sistema de salud. Nosotros acá en el centro dermatológico pues tenemos una consulta que la verdad no es tan costosa. Ahorita por esta situación del COVID las consultas de dermatología están un poco mermadas en las EPS. Entonces pues los pacientes pueden venir acá, vale 52.500 pesos la consulta. Los medicamentos acá son más económicos porque pues en parte están subsidiados por el Estado. Y los exámenes de sangre no son tampoco tan costosos. O sea, es un tratamiento que no llega a ser de millones. Sí hay que invertir un dinero, pero no es una cosa carísima, o sea, no es una cosa impagable. Sí, en todo caso, sí hay problema para que las EPS lo cubran, que deberían cubrirlo, porque cuando estamos hablando de cubrir todas las consecuencias posteriores al COVID, pues este es un tema fundamental. Ahora, doctor Fabián Díaz, ¿se recupera el cabello que se perdió? Porque es decir, se puede parar la caída, pero se recupera, vuelve otra vez y la persona que tenía abundante su cabello, que ahora siente que tiene muy poquito, ¿lo va a tener abundante nuevamente? Sí, la detención de la caída es más rápida, ¿no? O sea, nosotros con el tratamiento podemos hacer que el pelo detenga su caída en poco tiempo. Incluso a veces el paciente se queja de dolor o ardor en el cuero cabelludo, que eso también los frustra mucho y les preocupa mucho. Entonces, esos síntomas de detener la caída y disminuir estos síntomas asociados son rápidos. En un mes ya logramos hacer eso. Ya el crecimiento y la nueva repoblación, que el paciente va a volver a tener todo su pelo como lo tenía antes, sí se logra en 6 a 12 meses. Obviamente, si el paciente venía con una alopecia anterior de otra causa, pues va a ser más difícil que recupere todo el pelo como lo tenía antes. Pero si es un paciente que tenía su pelo normal, lo va a volver a recuperar completamente. Y los otros ingredientes que van más allá de la caída, y es la calidad del pelo, el pelo que se reseca, el pelo que se vuelve, no sé, como pastoso, como cabuya, me decía una persona, y se vuelve el pelo como cabuya, que ya es otra cosa también, la calidad del pelo, eso también se puede recuperar. Sí, obvio. Eso todo va unido del mismo tratamiento. Porque pues generalmente los tratamientos que usamos, primero unos son para detener la caída, pero también tratamos la fibra capilar, porque la fibra capilar sufre debido a todos esos déficits de nutrición, a veces a trastornos de la propia circulación del folículo piloso. El paciente durante esos días no come, tal vez está intubado. Entonces todo esto se puede corregir y el paciente va a volver a tener la misma calidad de pelo que tenía antes. Es lo que esperamos. Doctor Fabián Díaz, muchísimas gracias. Bueno, a todos muchas gracias y pues en el centro dermatológico estamos siempre a la orden, tenemos una consulta que se llama Clínica de Pelo, estamos viendo mucho estudio telógeno y pues los profesionales de acá estamos muy preparados para atender a toda la población que así lo requiera. El dermatólogo Fabián Díaz, experto en estos temas de alopecia, ellos dicen que ya algunos dermatólogos se han organizado para atender a los pacientes que tienen esta caída del pelo post-COVID-19. No lo cubre la EPS, pero deberíamos plantear el debate, creo yo. Si estamos hablando de las consecuencias derivadas del COVID, pues debería haber atención a todas las consecuencias. Una de ellas, la salud mental, que ya sabemos que también es clave, y allí tenemos un hueco tremendo en materia de EPS. Pero otras, estos episodios, la caída del pelo, que puede ser de verdad un asunto grave para la persona, que además deteriora incluso su salud mental, su propia autoestima. Claro. Entonces, están detectando, y fenómeno mucho más recurrente, miren ustedes, en las mujeres. Es que, mire, curioso, ¿no? Porque mire que lo que hablábamos el otro día del informe que me encontré diciendo sobre la caída en la expectativa de vida, dice que ha caído más en los hombres que en las mujeres, porque en los hombres los efectos del COVID son más sensibles a los efectos del COVID que las mujeres, pero en este caso se está viendo lo contrario. O es que ya también hay mucho calvito que ya, pues de todas maneras ya está acostumbrado, no sé, digamos, es más común ver a un hombre sin pelo, aquí tenemos ejemplos, que ver a una mujer sin pelo, entonces no sé, pero es curioso, ¿no? Porque si los estudios dicen que las mujeres, digamos, son más resistentes que los hombres, en este caso parecería que las mujeres se afectan más, pero también es cierto que las mujeres tienden a tener más pelo que los hombres. Sí, en todo caso es un fenómeno. Eso, claro. Deberíamos abrir el debate, yo insisto, con las EPS, pues que todo lo que sea consecuencias del COVID, pues tenga una atención sobre todo lo psicológico. Sí.
sobre todo lo psicológico. Salud mental es clave. Decían justamente los médicos por ahí cuando íbamos 6, 8 meses de la pandemia, decían va a venir la ola de la pandemia, la ola de las otras enfermedades y la ola de salud mental. Y estamos en esas. Mire, lo del dengue, lo del sarampión, lo de todo, empiezan los diagnósticos de cáncer o los tratamientos de cáncer que se pospusieron. Y ahora estamos viendo la efervescencia de todas las secuelas. Y la pregunta, ¿estamos preparados para hacerles frente? No, y las EPS no están atendiendo, por ejemplo, esto de la alopecia, no, porque pagar una consulta de 50.000 pesos, pues la gente no tiene cómo pagar una consulta, y luego los medicamentos que valen ¿cuánto? Son carísimos. Son carísimos, entonces no hay manera.